Antes de empezar con la cuestión de las políticas públicas y este nuevo rol de los jueces y del Poder Judicial en la dinámica de la distribución de poder estatal en nuestro país, me interesa plantear algunos ejemplos del tipo de conflictos en el cual los jueces están ejerciendo su rol en la actualidad, porque estas cuestiones que intento plantear no nos resultaban interesantes, ni siquiera nos las preguntábamos cuando las discusiones se daban en torno a conflictos eminentemente privados, eminentemente individuales, y donde los jueces cumplían esa función que les decía esencial que les da nuestra Constitución de resolver esa controversia. Nos empezamos a preguntar sobre el rol del juez en la actualidad cuando empezamos a ver que, por ejemplo, hay millones de usuarios que fueron afectados por aumentos tarifarios que no contaron con su participación previa a pesar de que los marcos regulatorios lo establecían como una obligación. Estamos hablando de un escenario donde hay decenas de miles de personas con discapacidad que fueron privadas de sus beneficios previsionales sin permitírseles oportunidad de ser oídos con respecto a esa situación. Estamos hablando de jueces que tienen que trabajar sobre numerosísimos conflictos que afectan a millones de personas en términos de contaminación del medio ambiente, por industrias, por empresas mineras, por distintos agentes contaminantes que a lo largo y ancho de todo el país están generando, como les digo, situaciones de afectación de derechos masivas que están ingresando cada vez más asiduamente al sistema de administración de justicia, un sistema que no fue pensado para enfrentar este tipo de conflictos. Y lo mismo sucede con la enorme cantidad de conflictos que hay vinculados con la situación de las personas privadas de su libertad y las condiciones absolutamente indignas en las que transcurren esa condena social. Estos son solamente algunos de los ejemplos, podría nombrar muchísimos más. Nosotros sabemos que los jueces han definido, por ejemplo, que nosotros no podemos elegir por sufragio popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, que son quienes eligen los jueces. Los jueces están resolviendo cuáles son las condiciones en las que una mujer puede acceder a un aborto en los supuestos del artículo 86 del Código Penal en condiciones seguras, saludables y eficientes. Estamos hablando de un Poder Judicial que está resolviendo si podemos o no podemos acceder a la información pública, que en tanto información pública debería ser de acceso inmediato y automático para todos nosotros y que sin embargo el Estado generalmente no tiene interés en que esa información sea pública por distintas razones. Lo que quiero subrayar con esto es que, como les decía, el sistema judicial que nosotros tenemos y el rol del juez dentro de ese sistema judicial fue pensado para atender otro tipo de conflictos. Y muchas de las preguntas que intento plantear hoy no tienen que ver justamente con conflictos de tipo individual, con conflictos de tipo privado, sino con conflictos de interés público. Desde esta perspectiva creo que el rol de los jueces en la actualidad es un rol más político tal vez que nunca en la historia. Cuando hablo de rol político, valga la aclaración, aunque creo que es sobreabundante, no estoy hablando de una política partidaria. La idea, la palabra política tiene numerosas acepciones, pero básicamente tiene que ver con lo que es la ciencia de la organización del gobierno. Y creo que si queremos tener algunas respuestas y empezar a mejorar algunas de las cosas que están pasando con nuestro sistema de administración de justicia, sobre todo en el contexto de estos casos de interés público, tenemos que hacernos cargo de una idea que me parece que es básica y que es evidente y que los jueces están haciendo política, ¿sí? Están haciendo política a través de sus decisiones, no están haciendo política como hace política el Poder Ejecutivo, como hace política el Poder Legislativo, están haciendo política a través de decisiones tomadas en el contexto de casos, causas o controversias, que, insisto, es su misión esencial y fundamental, pero que es una función política que no existía cuando esas causas eran puramente individuales, cuando esas causas eran puramente privadas, y que pasa a ser una función política cuando esas causas involucran a millones de personas. En esto, desde ya que la reforma del año 1994 tuvo una influencia determinante, un cambio de paradigma drástico en todo el esquema de reparto de poder en Argentina, y el Poder Judicial no fue ajeno a esta situación. Las cuestiones que generaron este nuevo escenario tienen mucho que ver con el reconocimiento de derechos convencionales y derechos constitucionales que pertenecen a ciertos grupos de personas que son perfectamente identificables y, si se quiere ponerlo en algún término, separables del resto de la sociedad. Estoy hablando de personas con discapacidad, ancianos, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad, poblaciones originarias y una serie de grupos que, como les digo, pueden ser perfectamente identificados en una sociedad que es cada vez más plural
y una sociedad que cada vez más puja por la efectiva implementación y el efectivo reconocimiento de este tipo de derechos. Derechos que además, a diferencia de lo que sucedía en nuestro modelo tradicional constitucional, ya no son pensados en clave negativa, no son los viejos derechos de como límite al Estado. El Estado está acá, el clásico derecho a la intimidad y a elegir el propio plan de vida. Ahora estamos hablando de derechos que, entendidos en sentido positivo, derechos que exigen del Estado conductas asertivas y conductas positivas para ser efectivamente reconocidos y efectivamente implementados. Pensemos en cualquier derecho económico, social y cultural, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derechos básicos que, como les digo, hoy permiten plantear en clave jurídica discusiones políticas adentro del Poder Judicial. Hoy, con un esfuerzo relativamente razonable, es perfectamente posible trasladar el ámbito de discusión de asuntos que tradicionalmente se discutieron y se resolvieron en las arenas con representación política mayoritaria o directa, trasladarlos al ámbito de discusión del Poder Judicial, y esto, como les digo, ha sido claramente un cambio de paradigma que todavía estamos viendo hasta dónde va a llegar a desarrollarse. A esto se suma el reconocimiento del carácter plenamente operativo de estos derechos en numerosos fallos de la Corte Federal, y también se suma una cuestión que en el famoso fallo Alavi de febrero del 2009 creo que pasó un poco desapercibida, pero tengo para mí que es una de las cuestiones más trascendentes en este caso, que fue la redefinición de la idea de caso, causa o controversia. Ustedes saben que el Poder Judicial es el único poder del Estado que no elige su agenda. Trabaja a estímulo de quien le trae un caso y sus competencias están limitadas a ese caso. Cuando ese caso es individual, el Poder Judicial se cansó de utilizar la noción de causa o controversia para sacarse de encima asuntos políticamente delicados. La idea de causa o controversia, copiada por nuestra Constitución, del artículo 3 de la Constitución norteamericana, encuentra sus raíces en la misma idea de las cuestiones políticas no justiciables. ¿Qué pasó en el 2009 con Alavi? Bueno, en el 2009, como todos sabemos, la Corte dijo que además de haber derechos individuales, hay derechos de incidencia colectiva, y no solo eso, sino que además los derechos de incidencia colectiva comprenden los derechos individuales homogéneos, cosa que hasta ese entonces no se había reconocido por nuestra jurisprudencia. Y también la Corte lo que dijo fue que la causa, como elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial, del artículo 116 de la Constitución Nacional, se configura de manera típicamente diferente en cada una de esas situaciones. ¿Qué significó esto? Pues ni más ni menos que ampliar drásticamente el alcance de su poder. La Corte, desde Alavi, lo que hizo fue reconfigurar el poder del Poder Judicial, ampliar el espacio de discusión dentro del Poder Judicial. Y esto desde ya que provoca implicancias de distinto tipo, algunas de las cuales me interesa plantear para la discusión, y si después tenemos tiempo me gustaría discutirlas y tener alguna devolución sobre eso. Pero, entre otras cosas, piensen ustedes que el cambio de escenario de discusión de estos conflictos colectivos, que como les decía, tradicionalmente se discutieron en otro lado, hacia el seno del Poder Judicial, para empezar, le impide a los poderes políticos esgrimir razones de mérito, oportunidad y conveniencia para postergar decisiones cuando hay derechos fundamentales en juego. Ya el Poder Judicial, como ustedes saben, tiene obligación, tiene un deber funcional de expedirse, no puede decir no voy a resolver este caso, de ahí que se desprenden muchísimas normas y válvulas de cierre del sistema, entre otras la misma idea de carga de la prueba. Ahora, cuando el caso entra al sistema, el asunto colectivo entra al sistema de administración de justicia, ya los poderes políticos no pueden decidir cuándo y cómo. También hay una restricción en el manejo del tiempo de las decisiones. No es lo mismo discutir una cuestión colectiva ante el Poder Ejecutivo o ante el Poder Legislativo que hacerlo ante el Poder Judicial con plazos improrrogables y perentorios, como sabemos que es el principio general. También hay un traslado de poder de decisión sobre asignación de recursos, y esta es una de las cuestiones trascendentales por las cuales creo que el rol que los jueces hoy están jugando en la actualidad es un rol político, porque imaginen ustedes que decirle al Estado provincial, al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, limpien la cuenca Matanza-Riachuelo, significó hasta el día de hoy una inversión de alrededor de $5.000 millones. Entonces, ese es dinero que no va a otra cosa, y ese es dinero que tradicionalmente donde se decidió a dónde iba a parar, en la disputa presupuestaria en el Congreso de la Nación o en las legislaturas locales. Los jueces, mediante sus decisiones, cumpliendo su función esencial de resolver casos para asegurar derechos fundamentales, están, cuanto menos indirectamente, asignando presupuesto. Y tenemos que hacernos cargo de esto para ver si lo están asignando a través de mecanismos de discusión que permitan tener la discusión que merece un asunto de esta gravedad.
Otra clara distinción entre estos distintos ámbitos de discusión tiene que ver con las reglas en base a las cuales discutimos. El hecho de discutir dentro de un proceso judicial implica tener reglas igualitarias, cuanto menos desde lo formal, cuanto menos dentro del proceso, sabiendo que cada uno lleva a ese proceso las desigualdades estructurales que tiene afuera. También que la discusión se da frente a un tercero independiente e imparcial, ya no se da en la relación, por ejemplo, jerárquica de subordinación frente a la administración pública, ya no se da frente a acaso un pedido de favor, como puede ser acercar una carpeta con una idea o con un proyecto a algún legislador, sino que se da adelante de un tercero independiente e imparcial que además tiene que resolver esa controversia conforme a derecho y no en base a directrices políticas. Y finalmente, pero no por eso menos importante, las decisiones que se toman en este tipo de asuntos por parte del Poder Judicial, muchos de sus efectos son inmutables e inmodificables. Y esto es algo que no sucede con las decisiones que se toman en el Poder Administrador y no sucede con las decisiones que se toman en el Congreso. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que ha habido claramente un cambio del rol del Poder Judicial en la dinámica de la distribución del poder público en nuestro país. A partir del 94, con este reconocimiento de derechos convencionales y de derechos constitucionales, y con esta redefinición de la idea de causa o controversia que ha habilitado que muchísimos asuntos que tradicionalmente se habían quedado afuera del Poder Judicial hoy estén empezando a ser discutidos, y el problema es que están siendo discutidos en base a reglas que, como todos sabemos, no están preparadas para procesar, resolver y eventualmente implementar o ejecutar decisiones de este calibre.